Pro Documentales es presentado por Genefor, Genética Forestal. El vertiginoso crecimiento de las ciudades, más aún en nuestra capital, que arrojan resultados como exceso de tráfico, la diversificación de mercados que encarecen los precios de los terrenos, el aumento de las urbanizaciones que superan la capacidad de servicios básicos como agua y energía, más la vida que necesitan llevar las industrias, hacen que hoy la convivencia de estas con el resto de la población en lugares muy céntricos sean cada vez más difíciles. Los parques industriales son espacios especialmente diseñados para la instalación de industrias, que obviamente al estar especialmente orientados a eso ofrecen muchas ventajas para las personas que acuden a trabajar o a operar con esas industrias, a las empresas que se instalan ahí y también a la comuna del lugar en donde se desarrollan los parques industriales. Estas situaciones, junto con otras que hacen a los costos, ganancias, seguridad, hicieron que las industrias busquen su propio espacio de operatividad, su hábitat natural, donde convergen recursos afines a sus beneficios. Estos espacios en la modernidad los denominan parques industriales. El Parque Industrial Abadí, que es el nombre que lleva el parque industrial del que formamos parte, fue el parque industrial pionero en Paraguay y nació como un sueño por parte de un grupo de inversores que se animaron a innovar en lo que hace a este tipo de emprendimiento. Está ubicado en la ciudad de Villeta, cuenta con un área de 250 hectáreas sobre el río Paraguay y data del 1976. Inicialmente el grupo de empresarios que constituyó este parque industrial eran 5 personas y se mantiene hasta hoy en día con las generaciones futuras de esos emprendedores. En el parque industrial actualmente hay 23 empresas que están instaladas, pero de las cuales solamente 16 están operando. En Itapúa, el séptimo departamento, a 186 kilómetros de distancia de su capital, Encarnación, se erige la colonia Cresburgo, bautizada así en honor a Heinfried y Witt, una pareja de alemanes que, en 1977, tras conocer América del Sur, decidieron radicarse en Paraguay. El matrimonio Cres, jóvenes emprendedores, adquirió 500.000 hectáreas destinadas a la explotación agrícola. Mis padres vinieron al Paraguay en el año 1977 y fue en la época donde había la Guerra Fría, Europa estaba en una reestructuración y
Sudamérica en sí parecía muy atractiva en esa época. Mi padre vino primero solo y no tenía un lugar específico donde quedarse, pero sabía que quería venir a Sudamérica por trabajar 12 meses al año. Acá, con la tierra fértil que tenemos, el clima, todo eso era posible. Y sin embargo no quería venir solo y se fue de vuelta a Alemania para poder buscarse algo muy importante en esa época. Él tenía 27 años. Y lo que un joven agricultor en una aventura está buscando fue una pareja. Así que volvió a Alemania y en corto tiempo, después de un sistema de búsqueda básicamente muy pragmático como era, le encontró a mi madre y ella aceptó venir bajo dos condiciones. Uno, que pueda tener su casa en medio del monte, y la segunda es de tener todos los animales que ella quisiese. Entonces mi padre dijo que no había problema y vinieron los dos solos en medio del monte a Paraguay cuando no había ni rutas, ni servicios, ni nada de eso, y se instalaron en una carpita de plástico acá, después una casita de madera, y en ese momento fue cuando atrayeron a muchos inversionistas de otros países, ¿verdad? Especialmente Alemania, y comenzaron a colonizar esta región. Y 39 años después estamos ya con una empresa formada, ¿verdad? Con fortalezas en agricultura, en fruticultura, en horticultura y con la industria, ¿verdad? Que ahora también con una nueva fábrica de aguas. En sus inicios, la pareja germana dedicó sus esfuerzos a la cosecha de trigo, maíz y cítricos. Posteriormente, y ante el éxito de su gestión, incursionaron en la comercialización de insumos agrícolas y simientes, que no es más que el grano de una determinada planta que germina en condiciones idóneas, dando lugar a otra de la misma especie. El éxito distinguió la actividad del Grupo Cres, que el 15 de marzo de 1997 decidió dar un trascendental paso con la puesta en marcha de Frutica, empresa líder en la actividad económica nacional. Lo inicial siempre fue la agricultura. Mi padre era agricultor en Alemania y quería trabajar los 12 meses, así que acá lo primero que venía a mente fue soja, después maíz, después trigo. Es lo que más se conocía por parte de Brasil y por ende todos los trabajadores eran brasileros al comienzo, y después ya mi padre era una persona muy innovadora, muy inquieta, entonces quiso mucho ya empezar con otra cosa y empezó con naranjas, porque dijo que el Paraguay es el país de la naranja, y empezó con la citricultura, naranja, mandarina, limón, y fue muy interesante los primeros años, pero el mercado fresco era muy limitado, muy chiquito, y no pudo exportar por las dificultades logísticas de aquella época. Entonces surgió la fábrica de jugos, ¿verdad? Por así decir, con lo que no se podía vender al mercado fresco en aquella época para procesarlo como néctar, ¿verdad? Y así surgió improvisadamente, por así decir, o por accidente, la fábrica de jugos que hoy conocemos como Frutica. En el año 1998, en pleno crecimiento de la entidad, se produce un trágico suceso que enlutó no solo a la familia Cres, sino al ámbito económico y empresarial del país. El señor Heinfried Wolfgang Cres perdió la vida en un accidente de tránsito. Como consecuencia del lamentable hecho, la señora Vita de Cres asumió el liderazgo del grupo, encauzando los proyectos que hasta ese entonces se habían trazado.
el año 98 fallece mi padre en un accidente de auto, ¿verdad? Choca contra un camión acá dentro de la estancia y fue bastante dramático porque mi madre, la condición era ser ama de casa en esa época. Mi padre hacía la empresa y mi madre asumía la casa. Ahí los dos hicieron estupendamente bien sus trabajos y sus roles. Pero cuando él fallece, él como manera pionera de ser, invertir, tenía sus deudas también y mi madre de un día para otro pues, estaba sola básicamente y no tenía mucho conocimiento de la empresa, escuchaba, ¿verdad? Pero no tenía ninguna experiencia técnica y apenas hablaba hasta el español porque siempre se rodeaba de personas que hablaban alemán. Y eso fue muy dramático para ella, ¿verdad? Sin embargo, ella supo asumir el rol con muchísima valentía. Los primeros que vinieron a reclamar, por supuesto, eran los bancos, ¿verdad? Porque querían que se le pague sus créditos y no sabían cómo iba a seguir la empresa. Y ella dijo, no hay ningún problema, yo quiero quedarme acá, yo quiero seguir, no voy a tirar 20 años de mi vida. Que estuve con mi esposo y hay muchísima gente que depende de esto, entonces díganme ustedes qué tengo que hacer. Y eso asumió ella, los bancos le dijeron, quiero que contrate a un gerente general que asegure que todas las ganancias que tenga se vayan al banco. Y así hizo. 3 años estuvo con ese gerente general, aprendió muchísimo, viendo, preguntando y llegó a pagar todas las deudas y después en el tercer año decidió sacarle a ese gerente general y seguir su camino, ¿verdad? Entonces, yo ¿dónde estaba? Yo tenía 10 años, la mejor opción era cuando yo estuve en el 6º grado, ir a Asunción a buscar una educación mejor, entonces ella estuvo acá y yo estuve 7 años de mi vida en Asunción y nos veíamos 2 veces al mes. Bajo la tutela de la señora Beata de Cres, se concretó, por ejemplo, el incremento en las inversiones producidas de la empresa, la reactivación de la actividad industrial, el posicionamiento de la marca Frutica a nivel nacional, la contratación de personal idóneo en las diferentes áreas, el monitoreo constante de todas las actividades comerciales e industriales, así como también importantes inversiones de orden social en la comunidad.